buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida a las y los televidentes y a vos también después de unos días de descanso. Sí. Y se va la penúltima, ¿no? La penúltima edición de este 2024. Terminando el año y con algunos temas de gobierno y algunas preocupaciones. Sí. Empezamos por ahí, porque la decisión del gobierno chino de realizar una investigación de las importaciones de carne de varios países, entre ellos Uruguay, motivó una reunión de jerarcas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con el embajador chino y la creación de una comisión interministerial que está analizando esta situación. Y todo esto en transición. Por eso, fuentes del gobierno electo le dijeron a MBD Noticias que la medida china, que se extenderá por al menos 8 meses, provoca también preocupación en el futuro gobierno, pero se está a la espera de las acciones de la actual administración. Desde el Sindicato de la Industria Cárnica y afines, además, se expresó inquietud por el eventual impacto en las fuentes laborales que esa evaluación, ¿no?, o investigación para evaluar su situación de importación cárnica de China pueda generar en los puestos de trabajo. Bien, vamos a tener el desarrollo de esta información. Hay mucho más. Sí, vamos con los penúltimos titulares de nuestra edición central de este año. Hay paro de 48 horas del Sindicato de la Industria Frigorífica y afines que podría afectar el stock de carne en carnicerías del este del país principalmente. La medida que se lleva adelante este lunes y martes es en rechazo a la falta de negociación colectiva en el sector. El Sindicato de la Enseñanza Privada está en alerta ante un nuevo atraso en el pago de partidas salariales y fondos para proyectos educativos en convenio con INAU. Natalia Argencio, directora Frente Amplista de ese instituto, dijo que la situación es consecuencia de la crisis financiera del organismo. El Sindicato del Personal Operador Penitenciario reclama que su tarea sea declarada perjudicial para la salud. Solicitó reunirse con las futuras y las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Abogados y familiares de los hinchas de Peñarol que permanecen detenidos en Brasil se mostraron conformes tras la reunión mantenida este lunes con el vicecanciller Nicolás Albertoni. El Partido Colorado impugnará la decisión de la Corte Electoral que impide el voto cruzado en las elecciones departamentales. Busca habilitar la posibilidad de votar una lista de un partido para la intendencia y de otro para el nivel municipal. Este lunes murió Jorge Lanata, figura central del periodismo argentino. Fue editor, conductor, escritor y empresario. Sufría varias patologías y estuvo en los últimos 6 meses internado en un centro de salud. Estados Unidos declaró luto nacional y dispuso las banderas a media asta mientras recibe las condolencias de los líderes mundiales tras la muerte del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, que falleció a sus 100 años. Las violentas marejadas que afectaron la costa del Pacífico en los últimos días destruyeron la infraestructura del principal balneario del norte de Perú y provocaron el cierre de más de 100 puertos. En Ecuador, el fenómeno dejó hasta el momento 2 personas muertas y al igual que en Chile, hubo destrucción en las costas. Aquí está TV Ciudad, pueden vernos por distintas vías. Por ejemplo, estamos en el canal de YouTube de TV Ciudad, también en su web tvciudad.uy. Nos pueden escuchar a través de Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana y su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia porque es tiempo de adelantos desde los móviles. Sí, Martín, y vamos a darle paso a Diego Martini, que nos va a contar las novedades de esta transición, la reunión de integrantes designados del futuro gobierno con el futuro secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Último día del año 2024 de esta instancia de transición, porque mañana no se trabajará acá en el edificio de Alemania. Recordemos que ya el presidente electo, Yamandu Orsi, se encuentra de licencia por lo menos hasta el 15 de enero aproximadamente. Sí, ya el próximo jueves retoma la actividad acá en el edificio con la presencia de todos los ministros que vienen trabajando, con la presencia del secretario designado, Alejandro Sánchez, quien hoy habló y manifestó una enorme preocupación por falta de información en varios ministerios en la etapa de transición. Preocupa principalmente la falta de información en el Ministerio de Economía porque se necesita información para tomar decisiones en esa cartera, así que ampliaremos en unos minutos, además con críticas a lo que fueron declaraciones del ministro del Interior actual, Nicolás Martinelli. Y una propuesta sobre el archivo audiovisual del país, de la CAU, trajo polémica. Mariana Abreu ha estado siguiendo ese tema. A ver, contanos cuáles son las novedades, Mariana.
Sí, hay nuevas repercusiones en relación a esta propuesta de crear un archivo fílmico por parte de la CAU, la Agencia del Cine y de la Audiovisual del Uruguay. Y esta vez se manifestó ASOPROD, que es la Asociación de Productores y Realizadores Uruguayos, apoyando este proyecto. Recordemos que Cinemateca el viernes pasado había emitido un comunicado con duros cuestionamientos a lo que sería la creación de este archivo que integraría todo lo que es el material fílmico de nuestro país. Pero en un ratito nada más vamos a estar conversando con representantes de ASOPROD para que nos puedan profundizar sobre su visión en relación a este asunto. Y ahora otro asunto. El presidente del Sindicato de la Industria Cárnica y Afines, Martín Cardoso, defendió la medida de paro por 48 horas, hasta mañana inclusive, que lleva adelante ese colectivo y que días atrás, desde la Unión de Vendedores de Carne, se dijo podía afectar el abastecimiento durante justamente las festividades de fin de año. Pensamos que para fin de año sí puede escasear el asado porque ya hay 2, 3 faenas que no se hicieron. El paro es en el marco del Consejo de Salario, lo cual ya es de público conocimiento que no hubo acuerdo. Se da en la industria frigorífica, que nuestra industria tiene una particularidad que es transversal, ¿no? Es una rama de actividad de nuestro sector primario, atraviesa cuestiones políticas, social y económicas, y sabemos que hay muchos sectores del poder que indirectamente están siendo afectados y obviamente la medida se vuelve muy antipopular. Comenzamos el desarrollo de la información ampliando nuestro tema de portada. Como decíamos, China abrió una investigación sobre importación de carne vacuna que impactará en el mercado global durante 8 meses y afectará particularmente a Brasil, Argentina y Uruguay, sus principales proveedores. Esto ya generó repercusiones o desencadenó reacciones, hechos. Un equipo técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se entrevistó con el embajador de China en Uruguay y en paralelo también se expresó preocupación desde el gobierno electo. La decisión del Ministerio de Comercio de China se tomó el viernes 27 y en el correr de las horas fue ganando espacio en la agenda de los gobiernos sudamericanos que tienen en ese país a su principal cliente en el rubro carne bovina. Según la agencia de noticias estatal de China, Xinhua, la investigación se inició en respuesta a un pedido de la Asociación de Agricultura Animal de China y 9 asociaciones industriales de las principales regiones productoras de carne vacuna. La solicitud reclama que el volumen importado aumentó considerablemente en los últimos 5 años, llegando al 106% en el primer semestre del 2024 en comparación con el mismo periodo del 2019. Por eso, piden subir los aranceles externos. La investigación abarcará desde el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de junio del 2024 y está previsto que insuma 8 meses. En este contexto, el gobierno de Brasil dijo respetar la decisión soberana de China, pero remarcó que junto con el sector exportador tratará de demostrar que la carne brasileña no causa daño a la industria china. Desde Argentina, el gobierno de Javier Milei señaló que teniendo en cuenta la preocupación que eventuales medidas puedan impactar sobre las exportaciones al principal destino de la carne argentina, la Secretaría, junto a la Cancillería, se encuentra en comunicación con los representantes del sector privado para coordinar acciones. El tema es abordado por expertos de varios ministerios, como el de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuyos técnicos mantuvieron una reunión con el embajador de China en nuestro país. Fuentes del Ministerio de Ganadería entrante, consultadas por MD Noticias, reconocieron que les preocupa el tema y esperan conocer los pasos que darán las autoridades actuales antes de pronunciarse. Y también habló de este asunto el presidente justamente del Sindicato de la Industria Cárnica y Afines, que expresó preocupación por la eventual repercusión en las fuentes laborales de ese sector de esta decisión tomada por China. Al respecto expresó que cada vez que China nos apaga la luz, sabemos que vamos al seguro de paro. Por supuesto que lo estamos al tanto, no sabemos bien el alcance, sabemos que es una demanda de los consumidores o de la elevada... Productores. Ahí está, de elevada, como es, importación de carne, que quieren que se analice los países, obviamente, los cuales son demandantes. Y bueno, todos sabemos lo que significa China hoy para el mercado, que se instaló acá en el 2014, creo que el 60-70% de lo que se produce va para China y nosotros tenemos un comentario, vamos a decir, de vestuario. Es cuando China te apaga la luz, sabes que o vas para el seguro o te manda de licencia o trabajás poco.
Bien, y en otro orden, Cardoso, el presidente de la FOICA, defendió el paro de 48 horas fijado para lunes y martes en rechazo a lo que define como falta de negociación colectiva en el sector. Dijo que sabe que es una medida impopular, pero también aseguró que la mitad de la población la comprende y la respalda. El paro es en el marco de Consejo de Salario, lo cual ya es de público conocimiento que no hubo acuerdo. Pasamos un proceso de votación, el cual nosotros no presentamos. Ahora está el proceso de decreto. Bueno, nosotros seguimos reivindicando lo que es excluyentemente de que pueda haber un decreto firmado mañana. Nosotros seguimos reivindicando la negociación colectiva, Consejo de Salario, y bueno, este paro de hoy está dentro de nuestro plan de acción, que obviamente si no hay acercamientos, si no hay cambios, si no hay avances en un futuro convenio colectivo, nosotros vamos a seguir con las medidas. Las medidas gremiales siempre son antipopulares, el 50% están de acuerdo y sabemos que el 50% no. Se da en la industria frigorífica, que nuestra industria tiene una particularidad que es transversal, ¿no? Es una rama de actividad de nuestro sector primario, atraviesa cuestiones políticas, sociales, económicas, y sabemos que hay muchos sectores del poder que indirectamente están siendo afectados y obviamente la medida se vuelve muy antipopular porque tiene el poder de los medios, de comunicación, etcétera, etcétera, pero nosotros tranquilos, convencidos de que estamos defendiendo una herramienta que no solo ampara a los trabajadores más vulnerables que no pueden llegar a un convenio colectivo, sino es lo que es el Consejo de Salario hasta para los jubilados. Y imagínate, una rama de actividad que mueve una parte de la economía que nos lauda en el salario, imagínate lo que puede ser efecto dominó para otras ramas de actividad. Presenta Antel. Renova tu plan de fibra y paga la mitad por 3 meses. Últimas reuniones del año del gobierno electo, de las que serán futuras o son en este momento futuras autoridades. Tiempo de Móvil informa y viene con eso Diego Martini. Sí, es, compañeros, edificio Alemania a nuestras espaldas, donde se está realizando la etapa de transición del gobierno electo encabezado por Yamandu Orsi, que, como decíamos, ya se tomó licencia y por lo menos hasta el 15 de enero no va a estar asumiendo reuniones y esta instancia que venía desarrollando. Sí lo hará su equipo, principalmente encabezado por el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, secretario designado. Obviamente Orsi está en comunicación y se espera que desde el 13 de enero en adelante se puedan dar algunos nombres, principalmente en bueno, lo que son los entes públicos. Ya se aseguró que también se negociará con la oposición y oficialismo para poder asignarle algunos cargos en los entes y servicios descentralizados. También se darán más nombres en los ministerios, se está trabajando en eso ahora del 13 de enero hacia adelante, y en esta jornada hubo reuniones con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien se reunió con Alejandro Sánchez, temas principalmente de la transición. Preocupan algunos temas que se van a tomar y que van a ser temas de urgente atención para el gobierno entrante desde el 1 de marzo. Obviamente Yamandu Orsi ha dado un mensaje a los ministros designados que este gobierno no asumirá hasta el 1 de marzo y por ende no son manos, y las decisiones las tiene el gobierno actual, que obviamente esperan que sean decisiones y que haya consultas para poder tratar diversos temas. Uno de los temas en los que preocupa y es en la transición es en la falta de información en varios ministerios, principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Se entiende que falta mucha información, que ya fue solicitada por el ministro designado, Gabriel Odone, porque hay decisiones que se toman que tienen que ver con números y están faltando redondear algunos números, principalmente con macroeconomía, y eso ajusta y determina decisiones que el gobierno por ahora no está pudiendo tomar. Entonces se volvió a pedir información en varios ministerios, en algunos incluso se habla de que se entregaron 4 carillas solamente de información de transición y se ha pedido profundizar en esto. Alejandro Sánchez respondió a algunas críticas que hizo el ministro del Interior actual, Nicolás Martinelli, quien dijo que si el Frente Amplio eligió a Carlos Negro como ministro del Interior es porque no tenían a nadie designado en seguridad. Y esto respondió. Bastante fuera de lugar las declaraciones del ministro. Martinelli tiene que tener claro que perdió las elecciones. Y si perdió las elecciones es porque no hizo las cosas bien. Lo primero, el primer signo de humildad, diría yo, que deberían tener los actuales jerarcas, es que si el pueblo uruguayo eligió un cambio de gobierno es porque lo que llevaron adelante no estuvo tan bien. Entonces, me parece que estamos todos intentando, las diferencias están y existen,
Nosotros fuimos oposición y criticamos muchos de los proyectos que ha llevado adelante el gobierno nacional y que creíamos que no eran buenos para el país. Y yo creo que muchos de los uruguayos nos acompañó en esa opinión y por eso votó por el Frente Amplio y votó por Yamandu Orsi para que hubiera un cambio de gobierno. Pero más allá de las rivalidades políticas, ahora estamos en un proceso de transición. He escuchado también a otro ministro cuestionar, por ejemplo, al designado ministro Sibila porque se reunió con las ollas populares. Nosotros nos reunimos con quien queremos. Y las reuniones bilaterales entre los ministerios se están realizando ordenadamente, pero nosotros nos vamos a reunir con quien quiera un ministro actual. Nosotros nos vamos a reunir con quien nosotros queremos. Y por tanto, más allá de las diferencias políticas, la transición es un proceso ordenado y sigue siendo ordenado. Bien, una de las frases que también decía Alejandro Sánchez es: elegimos a Carlos Negro porque es 10 veces mejor que Nicolás Martinelli. Además, en esto se refería obviamente a la molestia que le generó a Alejandro Sciarra, actual ministro del MIES, por la reunión que tuvieron las autoridades designadas, encabezadas por Gonzalo Sibila y Federico Graña, con la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas. También Alejandro Sánchez dijo que le sorprendieron algunas determinaciones que tomó el gobierno actual en la reglamentación de la ley de medios, que dijo que es algo que se deberá ver, y además en lo referido a la decisión de no participar del Estado, de no participar como uno de los negocios del hidrógeno verde, y así lo decía. A mí me pareció muy extraño la reglamentación express. También la aprobación de la ley fue express. Ustedes recuerdan que en el Parlamento se aprobó rápidamente la ley. De hecho, no tuvo informe de comisión, y parece ser que es un modo operandi del gobierno, que me parece que no tiene sentido este apuro, porque sacar una reglamentación hoy, apurado, sin informe, de esa manera, cuando el 2 de marzo puede caer, por supuesto que es un tema de la transición, porque no se puede pensar de que se va a reglamentar de esa manera tan desordenada y desprolija una ley tan importante, donde hemos tenido tantas diferencias, cuando en realidad nosotros vamos a asumir el gobierno el 1 de marzo. Con lo cual me parece que hay algunos ministros, en todo caso, o algunos jerarcas, que están apurados por demás, porque en realidad este gobierno actual está en funciones hasta el 1 de marzo y eso es así y es legítimo. Pero también hay una realidad política, que el 2 de marzo habrá otro ministerio. Y por tanto sacar resoluciones así a la carrera, sin consultarlas, sin conversarlas con los que van a ser las futuras autoridades, me parece que no tiene sentido. Sánchez, ¿qué le pareció la determinación tomada respecto al hidrógeno verde? Una determinación que se tomó sin consultar. Bueno, efectivamente yo creo que es parte de lo que no debería suceder. Nosotros nos enteramos por la prensa de la solicitud del presidente de la República al directorio de ANCAP para cercenar la hipotética participación del Estado en un futuro, si así lo quisiera, de participar de un negocio de hidrógeno verde, Nosotros creemos que no está bien quitarle esa potestad al Estado. El hidrógeno verde puede ser algo muy interesante para el país, lo tenemos que estudiar en profundidad. Nosotros pensamos que la participación de las empresas públicas en este tipo de proyectos puede ser muy buena, ¿verdad? Y está muy bien que también participen las empresas privadas que van a investigar y van a invertir. Lo que no nos parece razonable es que el Estado diga hoy, bueno, si usted me ofrece participar, yo no lo voy a hacer. Bueno, nos parece que eso es un error y no lo compartimos. Bien, recordar entonces que a partir del próximo jueves vuelven las reuniones acá, encabezadas principalmente por Alejandro Sánchez. Uno de los aspectos es seguir definiendo nombres en las distintas carteras. Alejandro Sánchez dijo que no se descarta la posibilidad de que Diego Sanjurjo integre el Ministerio del Interior, que sí se lo recibió como alguien que maneja información, que se busca tener a los mejores, no necesariamente a aquellos que tienen signos ideológicos similares. Otra de las cosas que cuestionó Alejandro Sánchez y dijo que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, designada, está requiriendo información, tiene que ver con la compra de unos aviones Tucanes que se realizaron por parte del ministerio, y esto lo relacionó con aquella venta que se hizo del avión presidencial que se había comprado porque no tenía utilidad. Así que hasta el próximo jueves, ya en el año 2025, seguirá las reuniones de transición del gobierno electo. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra y pagá la mitad por 3 meses.
Y ahora desde Estudios Más del gobierno electo, el ministro de Trabajo y Seguridad Social designado, Juan Castillo, dijo que cuando asuma habrá varias bombas por desactivar en referencia a conflictos sindicales en curso. Expresó que varias de esas situaciones tienen que ver con la producción rural y reflejan la necesidad de adaptar la normativa. Y valoró el diálogo sobre estos temas que mantiene con el actual ministro Mario Arizzi. Y nos preocupa, hay algunos contactos informales, pero hay muy buena sintonía también y diálogo con el ministro actual, con el que le hemos conversado ya un par de veces, tirando ideas y buscando la manera de hacer posible resolverlo cuanto antes. Hay varios temas que les preguntábamos con los colegas, ¿no? FOICA, Caja de Profesionales, COPSA, Pesca. ¿Siente que cuando asuma va a tener varias bombas ahí a punto de explotar? Sí. De verdad que hay una cantidad de problemas que aquejan e involucran a una cantidad de industrias y de trabajadores, las que nombraron, las que no nombraron, pero que sabemos que ahora han tenido que a último momento, hubo sesiones especiales del Parlamento para aprobar prórrogas a los seguros de desempleo a trabajadores del interior del país. Y normalmente no tienen mucha caja de repercusión pública, pero la zafralidad en el interior del país, los trabajadores del citro, los trabajadores de la caña, distintos tipos de trabajadoras y trabajadores han visto cada vez más cortas las zafras, menos puestos de trabajo y el resto del año con qué viven. Bueno, esta pasa a ser parte también de nuestra preocupación. Las mismas leyes que en algún momento dieron protección, albergaron alguna expectativa para los trabajadores y los trabajadores, hoy no la están dando. Ahora móvil, la cuestión audiovisual, el acervo en ese sentido es parte de la temática que presenta Mariana Abreu con invitados. Sí, Martín, seguimos con las repercusiones de lo que ha sido la presentación de este proyecto para conservar el archivo digital de nuestro país, el archivo fílmico, quise decir, entre otros aspectos de la ACAU, la Agencia del Cine y Audiovisual del Uruguay, un proyecto que apoya a SOPRO, de la Asociación de Productores y Realizadores de nuestro país, y por eso estamos junto a dos de sus integrantes, Walter Tournier y también Hernán Tajam, para que nos cuenten justamente, y gracias por recibirnos. En primer término, Walter, ¿cómo se ha ido gestando este proyecto y qué implica? Bueno, hace ya meses atrás la ACAU conseguía a través del Ministerio de Industria la posibilidad de tener un edificio donde albergara los distintos archivos que existen en el Uruguay, fílmicos, ¿no?, sobre todo, y audiovisuales. Además de poder tener algo en la oficina de la ACAU y algunas otras dependencias, incluso que pudieran ser usadas dentro de las distintas productoras que están aquí. Eso se planteó dentro de la mesa de patrimonio audiovisual. Lo que plantea es una propuesta. La ACAU hace una propuesta, que son unas 2 páginas, poco, de algo que entiende podría ser la conjunción de todos los archivos en buena calidad, que ninguno hoy día de los archivos que existen en el Uruguay está en condiciones óptimas o por lo menos mejores condiciones para poder preservar los materiales. Entonces lo propone, es una propuesta hay que discutirla. Pero aquí resultó que Cinemateca en ese momento lo primero que hace es se retira, y no habla, y toma eso como ya una cosa ya concreta, completa, y en esa propuesta la toma como que, bueno, con una interpretación muy particular de parte de ellos, que nosotros, un grupo, no solo ASOPRO, sino hay más de 60 personas que están firmando esto, creemos que es una oportunidad para poder tener un lugar donde los archivos, tanto viejos como actuales y futuros, pueden estar en buenas condiciones. Y además dotarlo de determinado tipo de equipamiento para poder mantener y preservar todo eso. Estamos hablando de archivo uruguayo, no extranjero, archivo uruguayo, y de originales
en lo posible, y si no, primeras copias, pero todo original, o sea, no sirven las copias, segundas, terceras copias, no, estamos hablando de archivos en serio. Y bueno, eso es lo que nos hizo que hiciéramos este comunicado, donde creemos que esto va más allá de quién está en el gobierno. O sea, es algo que si bien sale en este momento, en esta administración, es algo que tiene que continuar en la próxima. Y eso es lo que se llama una política de Estado, una política cultural donde todos podemos estar colaborando y apoyando una iniciativa de este tipo. El patrimonio audiovisual no es de derecha ni izquierda, se titula este comunicado. Tiene que ver con esta alusión que hacía referencia a Walter a la Cinemateca, a la postura de ellos. Sí, indudablemente está relacionado con eso. O sea, nosotros cuando redactamos el comunicado, o sea, tratamos de no seguir polemizando, o sea, pero queríamos relacionarlo con algo, o sea, a qué se debía, digamos, la intervención, en este caso, de este comunicado. O sea, y pusimos ese título, o sea, porque nos dolió mucho, o sea, y creo que a muchos compañeros, viste, les ha dolido mucho que los acusaran de derecha, compañeros que han trabajado en las instituciones que tienen patrimonio, que han estado en la mesa interinstitucional, y a la academia, o sea, y a los trabajadores, ¿no? A los técnicos, a la gente que hemos trabajado de hace décadas tratando de conservar los materiales, y digo que no solo Cinemateca lo ha hecho, o sea, digo, indudablemente que Cinemateca es un símbolo y ha sido un precursor de todo eso, por eso tampoco queremos polemizar ni atacar a Cinemateca, al revés, queremos que Cinemateca se integre, o sea. Para cerrar brevemente, ¿hay lugar, hay espacio físico para albergar todo lo que sería el archivo fílmico? ¿Están dadas las condiciones para que sea ese edificio el encargado? Sí, sí, hay lugar, hay un estudio hecho, un anteproyecto, digamos, del edificio donde tiene subsuelo y planta baja, donde va a estar una pequeña salita de cine de proyección, no es una sala de cine, sino que para eventos o para trabajos internos, que usa la doble altura de planta. Después hay 3 plantas que van a albergar los archivos, donde hubo un estudio de qué espacio necesitaba cada uno de los archivos que está en Uruguay. O sea, entonces, yo qué sé, la UDELAR, por ejemplo, tiene su espacio, o sea, propio, o sea, digamos, en este anteproyecto, ¿no? Todo esto es para desarrollar después con la mesa interinstitucional y con las nuevas autoridades que vengan en la agencia, ¿no? Con el nuevo gobierno. Y cada uno va a tener su autonomía sobre el archivo con su llave, donde la gestión del archivo la va a seguir haciendo cada institución. Después va a haber espacios comunes para escáner, para digitalizaciones, etcétera, que se van a compartir esos, pero cada archivo va a mantener su autonomía sobre los materiales y también los propietarios, digamos, de los derechos de los materiales, ¿no? Le agradecemos a ambos y bueno, vamos a seguir entonces profundizando y adentrándonos en lo que es este proyecto sobre el archivo fílmico del Uruguay. Bien, gracias Mariana y equipo. Seguimos con otro tema. El subsecretario de Relaciones Exteriores, Nicolás Albertoni, en calidad de ministro interino, recibió a la defensa y a familiares de los hinchas de Peñarol que hace más de 60 días están detenidos en Brasil. Y hablando justamente de la defensa, el abogado Rodrigo Rey, que se mostró conforme luego de la reunión por entender que, entre otras cosas, sirvió para marcar plazos de trabajo concretos. Judicial en Brasil, Felipe, por el que se solicita un amparo humanitario, se encuentra con fijación de domicilio en Copacabana y con provisión de salir del país. Y Ezequiel y Alexis se encuentran con prisión preventiva e incomunicados. El deterioro de la salud mental de Ezequiel y Alexis, expresado por la prórroga de la prisión preventiva y principalmente por la incomunicación a la que están sujetos. Nosotros entendemos que con respecto a ese punto tuvimos una respuesta
Y como segundo eje o núcleo de conversación, la situación de Felipe. Acá me acompaña Miguel, el papá. Nosotros entendemos que Felipe, por su divergencia cognitiva, es inimputable y entendemos que humanitariamente debe existir una manifestación de preocupación que nosotros compartimos hoy con Cancillería y, por supuesto, y subrayándolo, sin lesionar el principio de no intervención y la independencia del Poder Judicial de Brasil. El abogado resaltó que son primarios y no tienen antecedentes de violencia en el deporte, y uno de ellos es, además, sustento económico familiar. El padre de Felipe se mostró conforme con la reunión, pero expresó que la situación es muy complicada. Hay mucha gente atrás de esto apoyando, pero claro, no es fácil porque, como te digo, o sea, otra cosa sería interferir en la justicia brasileña, ¿no? Digo, y no lo van a permitir y no queremos tampoco, ¿no? Porque cada cosa, cada movimiento que se hace hay que tener cuidado que no los perjudique. Ahora retomamos la agenda de la política local. El secretario general del Partido Colorado y senador electo Andrés Ojeda dijo que recibió con alegría la designación de Carlos Negro como ministro del Interior del próximo gobierno y también valoró que no haya, por lo menos a nivel del Ministerio del Interior, nadie designado que haya sido parte de los equipos de trabajo del ex ministro del Interior, Frente Amplista, Eduardo Bonomi. Dijo que no comparte la factible designación de Mario Llayera como director de inteligencia estratégica del nuevo gobierno y en cambio valoró el posible nombramiento de Alfredo Clavijo como jefe de policía de Montevideo. A mí me comprenden un poco las generalidades de la ley. A ver, en el caso Clavijo, esto te lo aclaro, él no tiene una vinculación con el caso Moravito. Él está exclusivamente indagado por los traslados de González Valencia a cárcel central. Para aclarar, no tiene nada que ver con la fuga de Moravito esto, pero nada, nada, nada. Y de hecho, de esa investigación tampoco surge la responsabilidad de Clavijo, por lo menos no se persiguió. Lo digo porque yo defendí a algunos policías vinculados a esto en el marco de la defensa del sindicato policial, tema que conozco en pleno detalle. De hecho, nosotros defendimos al único subalterno de Guardia Republicana que fue formalizado y después sobreseído y pedido disculpas por el disparate que le habían imputado originalmente. O sea que no hay personas imputadas al respecto de eso en principio hoy, con lo cual yo prefiero no hacer aseveraciones de esa magnitud. Carta de crédito a Clavijo, es un tipo joven con trabajo en Republicana interesante, hace tiempo que no está en el ministerio porque está en comisión en otro lado. Vamos a ver cómo labura. Esto se los diría para todo lo que entra. Vamos a ver cómo trabajan. O sea, me hace un poco de ruido criticar cuestiones que no empezaron. ¿Y Llayera? Bueno, con Llayera lamentablemente tenemos cartas en contra, bastante, ¿no? Yo creo que... Pero fíjate el mensaje con Llayera, ¿no? Es el ex jefe de policía, de altísima confianza de Bonomi durante la mayoría del periodo y hoy no cumple ninguna función a nivel del Ministerio del Interior. Ni clave. En otro asunto, el Sindicato del Personal Civil Penitenciario solicitó reunirse con las futuras y las actuales autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otras cosas en reclamo para que su tarea sea declarada perjudicial para la salud. Claro, se denuncia desde ese colectivo falta de presupuesto en un contexto de aumento de la población privada de libertad, lo que se dice está generando un colapso en el sistema carcelario. La jornada laboral tendría que pasar a 6 horas y se le sugeriría al Ministerio de Trabajo una serie de modificaciones o propuestas para elaborar un estatuto, un derecho laboral protector para lo que es nuestra tarea. Y que el próximo gobierno va a tener que pensar que una reforma penitenciaria no puede ser llevada a cabo sin una reforma laboral para nosotros los trabajadores, porque somos quienes vamos a trabajar ahí. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando y si se requieren más? Estamos hablando que en todo el INEDOR hay aproximadamente 5.000 trabajadores, donde casi el 30% debe estar permanentemente certificado y estamos hablando fácilmente que precisaríamos alrededor del doble funcionarios. Pero lo más importante es que si no cambia la política de inflación penal que llevó a cabo este gobierno, no va a dar abasto ni la cantidad de funcionarios ni la cantidad de cárceles, porque por año están ingresando alrededor de 1.000 presos más. Uruguay ya está en el top 10 de los países que más presos tienen por habitante, siendo que es un país que no crece en población, lo cual eso tiene que de alguna manera plantearnos de que el camino de la prisionización no es el adecuado y hay que buscar otras alternativas medidas a la prisión, porque si no, no vamos a dar abasto.
Ahora otro planteo sindical. El sindicato de la enseñanza privada, en este caso, está en alerta ante un nuevo atraso en el pago de partidas salariales y también de fondos vinculados a proyectos educativos en convenio con INAU. El gremio advierte que esta situación responde al déficit presupuestal de la institución que se viene reiterando desde octubre y no descarta tomar medidas. En particular, lo que está sucediendo es que desde el mes de octubre las partidas que son para funcionamiento y pago de salario de los centros educativos que atienden a los niños y las familias en condiciones de mayor vulnerabilidad, que son centros juveniles, CAIF, clubes de niños, han tenido dificultades en la llegada, digamos, en la transferencia de las partidas, porque el INAU, a partir del déficit presupuestal, lo que hace es reiterados pedidos al Ministerio de Economía y Finanzas para, digamos, cubrir este déficit. Esto lo que ha generado es que en el mes de octubre hubo un atraso generalizado. En el mes de noviembre esta situación no fue de la misma manera, pero ahora en diciembre y a la fecha que estamos tenemos la información de que varios centros al día de la fecha no les ha llegado la partida y por lo tanto esto podría complicar el pago de los salarios y el funcionamiento de estos centros. Y la directora Frente Amplista de INAU, Natalia Argencio, dijo a MBD Noticias que el atraso en los pagos de fondos y partidas salariales a proyectos educativos obedece a que la institución atraviesa una crisis financiera. Aseguró que, textualmente, las resoluciones para pagos están firmadas, pero no hay efectivo para abonarlas y que se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas libere una línea de crédito al INAU para cubrir los pagos. En su momento, el INAU registraba un faltante de 588 millones de pesos para efectuar lo planificado por la administración actual. Además, se proyecta para el ejercicio 2025 un déficit estimado de 1.747 millones de pesos exclusivamente por concepto de gastos en los centros de asistencia a la infancia y la familia, conocidos como centros CAIF. Bien, y volvemos a la entrevista con Andrés Ojeda porque anunció además que el diputado de su fuerza política, Felipe Schipani, impugnará la decisión de la Corte Electoral que impide el voto cruzado en las elecciones departamentales y municipales. Este planteo no es nuevo, en su momento lo hizo, por ejemplo, el Partido Independiente y lo que busca es que se habilite la posibilidad, para quien así lo crea conveniente, de votar una lista de un partido a la Intendencia y la Junta Departamental y una lista de otro partido al nivel municipal. Hay que entender bien que si bien la elección departamental y municipal se hacen el mismo día, son elecciones completamente distintas. El alcalde es ese vecino que vamos a votar para que nos dé una mano en lo que nos gobierne en lo estrictamente local. O sea, no tiene ningún sentido restringirle a la gente la posibilidad de presentarse y votar a quien quiera porque le bloquean estar por un lema o por otro. Evidentemente hay una intencionalidad directa del Frente Amplio, en este caso claramente, de evitar que algunas personas puedan ser candidatos en determinado lema que les permita acceder a muchos más lugares. La idea es restringir el crecimiento de la coalición en coalición. Por esa razón es que nosotros, a través del diputado Schipani, que es quien lo va a redactar, vamos a recurrir esta resolución de la Corte para que revea e intentar que vuelva al criterio de la elección anterior. Ahora actualizamos una discusión muy presente en este cierre de año, porque el ex subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, hijo de Manuel Liberov, militante comunista, frente amplista desaparecido desde 1976, rechazó los dichos de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky con respecto a presuntos falsos testimonios que se habrían empleado para perjudicar a represores que están presos. El militante de Frente Amplista confió en la política de derechos humanos que llevará adelante el próximo gobierno y dijo que los represores presos tuvieron garantías de las que no gozaron sus víctimas. Como familiar de persona desaparecida, Manuel Liberov, no es lo que me gustaría escuchar y menos que pudiera ser la orientación con la cual trabajara el próximo gobierno. Afortunadamente, he escuchado al presidente electo ratificar una tradición. Y por otro lado, hay una cosa que sí es bastante dolorosa, diría, para la sociedad, pero en lo particular.
¿Cuál fue la opción que tuvieron nuestros familiares detenidos, desaparecidos, torturados, encerrados de juicios legales, correctos y justos? Ninguna. Y pagaron por eso. Entonces, quienes han cometido delitos de tamaña magnitud para la sociedad, de alguna manera han tenido mucho más respeto por parte de la sociedad a cómo tratar los casos. Y los juicios se hacen. Y no es que una persona está detenida, y eso me parece muy falso, por un testimonio, porque eso sería discutir toda la jurisprudencia y la forma en que trabaja, en particular la Fiscalía de Derechos de Lesa Humanidad. Liberov señala a modo de ejemplo la causa del 20 de mayo que investiga los asesinatos de Rosario Barredo, William Wylot, Selman Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y la desaparición forzada de Manuel Liberov, padre de Benjamín, y del militante del MLN Washington Barrios, donde decenas de personas han dado su testimonio. Y les contamos que este lunes murió Jorge Lanata, figura central del periodismo argentino. Que fue editor, conductor, escritor y empresario y se destacó por un perfil innovador y polémico y por promover la investigación periodística y la denuncia. Nació en Mar del Plata el 12 de septiembre de 1960 y mostró un temprano interés por el periodismo, ya que a los 14 años colaboraba con diferentes medios. Comenzó trabajando en El Porteño, fundó el diario Página 12 y ya en la televisión, por poner simplemente ejemplos, mezcló el periodismo con el entretenimiento en Día D, que se emitía por América TV. A comienzos de este siglo también tuvo programas televisivos en Uruguay, en TV Libre y Tele 12. En 2012 se unió al Grupo Clarín para lanzar el programa televisivo Periodismo para Todos, desde el cual se posicionó como un fuerte crítico de los gobiernos kirchneristas. En los últimos años trabajó en Radio Mitre y lidió con serios problemas de salud, incluyendo una enfermedad renal que lo obligó a recibir un trasplante. Pasó los últimos 6 meses de su vida internado en un centro de salud. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando también de otro fallecimiento, pero en este caso en el de James Earl Carter Jr., o el 39º presidente de los Estados Unidos, que fue un hombre que protagonizó buena parte de la historia de la década del 70 y que al frente del gobierno de Estados Unidos tuvo un rol protagónico. En primer lugar, porque era un presidente demócrata que asumía después de la debacle generada con la renuncia de Richard Nixon por el caso Watergate, recibió el poder de manos del vicepresidente de entonces, Gerald Ford, y le tocaron episodios muy complejos de la última etapa de la década del 70, como por ejemplo la crisis del petróleo, un Estados Unidos que afrontaba serios problemas laborales y de otra índole social, y por otra parte también le tocó protagonizar algunos episodios a nivel internacional destacados, como por ejemplo esto que estamos viendo, que fueron los acuerdos de paz logrados entre Israel y Egipto, que Egipto reconociera a Israel como Estado. Allí estaban Menachem Begin, primer ministro israelí, Anwar Sadat, por entonces presidente de Egipto, que terminó muy mal precisamente a raíz de este acuerdo de paz cuando fue asesinado en su propio país, considerado un traidor por haber acordado esto. Por otra parte, Jimmy Carter también tuvo como hecho destacado ser protagonista no solamente de lo que ocurrió tras la revolución iraní, cuando el ayatolá Khomeini asumió el poder tras la huida del Shah de Irán, Reza Pahlavi, y se dio un episodio muy particular que duró prácticamente 1 año y medio, el secuestro de más de 400 funcionarios estadounidenses a manos justamente de estudiantes islámicos que tomaron la embajada de Estados Unidos. Un episodio que motivó varias posibilidades militares por parte de Carter, entre otras tomar justamente por asalto la embajada, pero eso no ocurrió porque en ese entonces la Unión Soviética invadió Afganistán y se entendió por parte de los sectores militares de Estados Unidos que una maniobra de esa naturaleza podría resultar muy peligrosa. El momento llegó cuando Irak invadió precisamente Irán, se generó un estado de cosas que animó a Carter a liberar a esos rehenes en un episodio militar que terminó también muy mal y que fue considerada una de las grandes derrotas
de los Estados Unidos. De todas maneras, Jimmy Carter tuvo aspectos muy positivos en su política internacional, como por ejemplo recortarle las ayudas a las dictaduras sudamericanas y particularmente poner énfasis en lo que estaba ocurriendo con las desapariciones y los presos políticos en el continente. Tuvo políticas de acercamiento hacia Cuba, también las tuvo hacia otros países, particularmente la Unión Soviética, con quien obviamente estaba en plena Guerra Fría. Un hombre que además dejó un legado a posteriori de su rol como presidente, destacándose justamente por una fundación que llevó adelante muchos esfuerzos de paz a nivel mundial que le valieron el premio Nobel en el año 2002, proveniente de una familia tradicional de algodoneros del estado de Georgia, un estado del sur de Estados Unidos. Sin embargo, se transformó en uno de los hombres que más bregó por la igualdad dentro de su país. Con esas características se fue Jimmy Carter a los 100 años y ha recibido Estados Unidos saludos y condolencias de todas partes del mundo a raíz de la desaparición física de este hombre que indudablemente marcó buena parte de la historia de los Estados Unidos, por lo menos en esa etapa que le tocó presidir y a posteriori con todo lo que desarrolló luego de haber estado al frente de la Casa Blanca. Ahora nos vamos a algo que está ocurriendo, que ha ocurrido en las últimas horas mucho más cerca. La costa del Pacífico ha sufrido lo que llaman un maretazo, es decir, una serie de olas que no llegan a ser un tsunami, que alcanzaron los 4 metros de altura y que golpearon las costas de Ecuador, Perú y de Chile. Particularmente dañina fue en Ecuador, donde dejó 2 muertos, y en Perú, donde el balneario más destacado del norte del Perú, Máncora, se vio prácticamente arrasado. El fenómeno, según los especialistas, va a seguir hasta los primeros días de enero y está relacionado con una serie de coincidencias que tienen que ver con las complejas corrientes del Océano Pacífico y también la corriente del Niño. Más de 200 negocios han cerrado producto del desastre generado en Máncora, el principal balneario del norte de Perú, tras el fuerte oleaje anómalo que se ha vivido en los últimos días y que destruyó completamente un emblemático malecón situado en una zona turística de la provincia de Talara, en el departamento de Piura. Este lunes, luego de las fuertes olas del fin de semana, la municipalidad de Máncora desplegó obreros con maquinaria pesada para limpiar y recuperar uno de sus puntos más turísticos, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional de Perú informó que los oleajes de ligera a fuerte intensidad proseguirán hasta el 4 de enero del 2025 en todo el litoral peruano. El maretazo, como se conoce en la región del Pacífico al fenómeno que genera un oleaje inusual, ha dejado en Perú pérdidas materiales en varios distritos costeros del norte y el centro del país e inundaciones en la capital, Lima, donde han sido clausuradas todas las playas, pero no ha dejado víctimas. El fenómeno ha ido más allá de las costas peruanas y hasta el momento se ha reportado la muerte de 2 personas en la ciudad costera de Manta, en Manabí, Ecuador, donde se han elevado también los niveles de alerta para las provincias de El Oro, Santa Elena, Guayas y el archipiélago de Galápagos, clausurando playas para el uso de turistas y surfistas. Mientras tanto, en Chile, las localidades más afectadas han sido Viña del Mar y Valparaíso, donde el oleaje impactó la infraestructura costera, por lo que se suspendió la actividad turística y se llamó a evitar el ingreso a las playas. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Con los esperados datos del tiempo para el último día del año, para este momento de reunión para muchas familias, para muchas personas. Así que, nada, les podemos adelantar que mañana va a estar lindo, va a hacer calor y no va a llover. Efectivamente. O sea, todo eso ya es bastante, ahí vemos algo nuboso. Va a estar un poco más ventoso en la tarde, se prevé una máxima de 30 grados y una mínima de 17. Y nos metemos ahora en el pronóstico de Inumet, todavía con margen para su ajuste del primer día del año 2025. El 1 de enero caerá miércoles. Y en Montevideo y área metropolitana por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto con probables precipitaciones y tormentas. Así que bien subrayado lo que decía recién Natalia, de que el buen pronóstico es para mañana, pero no para el 1 de enero, que por la tarde y la noche en Montevideo y cercanías tendrá cielo nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas y mejoras temporarias. Las temperaturas extremas pronosticadas para el miércoles son una máxima de 29 grados y una mínima de 19. Así que las reuniones del 1 que sean al mediodía. Aparentemente, ¿no?, va a estar mejor. Hay que aprovechar el mediodía. Y también tienen que aprovechar para ver
el último programa del lado B del ciclo 2024 que ya comienza. Claro, a punto de comenzar ya está en la pantalla de TV Ciudad, que tendrá tempranito mañana información con la primera edición de MBD Noticias a las 8, el segundo turno informativo como siempre a las 13 y estaremos 18:55 puntualmente con Natalia. Bueno, hasta mañana. Que pasen bien. Que pasen bien.